Un saludo a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Estamos, bueno, este jueves vamos a hablar de un tema que ya aparece bien claro en el título de nuestra mesa: negocios ilícitos a escala mundial. Y creo que un valor de nuestro programa en la noche de hoy será que no solamente vamos a hacer un análisis desde el punto de vista cuantitativo, es decir, no solamente vamos a hablar de cifras, no solamente vamos a hablar de números, sino que también vamos a hacer un análisis cualitativo, es decir, ver quizás el enfoque sistémico, la interrelación que existe entre estos diferentes negocios ilícitos a escala mundial. Y bueno, hablo en estos términos porque estoy rodeado hoy de académicos, es una mesa de académicos, también de panelistas habituales en nuestra mesa redonda, el máster en Ciencias Santiago Pérez Benítez, subdirector del Centro de Investigaciones de Política Internacional, el máster en Ciencias Enrique Martínez Díaz, investigador también del Centro de Investigaciones de Política Internacional, y la doctora María Elena Álvarez Acosta, analista de temas internacionales, profesora titular y bueno, también una de nuestras panelistas habituales a la hora de hablar sobre los temas del Medio Oriente y muchos otros temas más como este. Estos son nuestros panelistas, por favor quédese junto a nosotros. Se cree que más de 1 millón de afganos son adictos a la heroína, un 8% de la población adulta, el doble del promedio mundial. La frontera sirio-libanesa se resguarda día y noche, pero eso no es un obstáculo para el agitado tráfico de armas que ha prosperado durante los casi 4 años de la guerra civil en Siria. Parecería estar en su hábitat natural, pero no es así. Al igual que millones de animales cada año, este papagayo fue víctima de una forma de tráfico tan lucrativa en Brasil que solo es superado por el de la droga y el de las armas. Pero antes de comenzar, vamos a nuestra habitual sección La Noticia del Día, que tiene que ver con Venezuela y también el comunicado, bueno, en el cual se rechaza las sanciones impuestas por Estados Unidos a algunos miembros de la Asamblea Constituyente recién instalada en ese país. Veamos. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, se pronunció a través de su cuenta en la red social Twitter, @JAArreaza, para rechazar así las agresiones hechas a través de un comunicado del gobierno de los Estados Unidos sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Aquí lo tienen en pantalla ya, el primero de 7 de esos comunicados que ha emitido. Dice: Venezuela rechaza enfáticamente el absurdo e insolente comunicado emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos acerca de la Asamblea Nacional Constituyente. Estados Unidos muestra nuevamente su crasa ignorancia sobre Venezuela, calificando de ilegítimo un mecanismo democrático establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es lógico que Estados Unidos no comprenda la Constituyente porque en su Constitución no existe tal figura y el pueblo es apenas una palabra hueca. Venezuela no da crédito a absurdas acusaciones contra el proceso constituyente que solo justifican el plan para agredir a nuestra patria, dijo Arreaza en otro de sus tweets. También ha agregado que Estados Unidos reconozca o no la Asamblea Nacional Constituyente es irrelevante para nuestro pueblo porque en Venezuela mandan los venezolanos y no Donald Trump. El domingo 30 de julio, más de 8 millones de venezolanos expresaron su apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente. Esa es la única opinión válida y legítima en Venezuela. No aceptamos agresiones a nuestra soberanía e independencia, mucho menos de un gobierno impopular y tan valiente como el de Donald Trump. Bueno, esa es nuestra noticia del día. Así ha reaccionado el canciller de la República Bolivariana de Venezuela con respecto a este tema. Ha sido una de las sanciones que se han impuesto a Venezuela por parte de Estados Unidos, y también hay algunos movimientos por parte de Europa contra ese hermano país. Una noticia que, como saben, le hemos dado seguimiento acá en la Mesa Redonda. Vamos ya a los temas que nos ocupan hoy en la Mesa Redonda. Bueno, y cuando preparaba la mesa, Santiago, leía una información publicada ya hace algunos meses por la BBC. Se trata de un informe del Foro Económico Mundial donde habla precisamente sobre esto, sobre las grandes cantidades de dinero que logra recaudar las actividades, el crimen organizado. Y fíjate, dice narcotráfico 320.000 millones
falsificación 250.000 millones, tráfico humano 31.000 millones, es decir, cifras realmente fabulosas, y uno se pregunta, bueno, si son ilegales, si hay una estructura a nivel internacional supuestamente dedicada a combatir este tráfico, ¿cómo puede ser tan próspero? Buenas tardes, Oliver, y para los televidentes y radioyentes. El problema es que esto es consustancial al capitalismo. El actual, el que se originó a mediados del siglo XV, del siglo XVI. Recuérdate lo que Marx dijo, ¿no? Que el capitalismo, donde quiera que haya una posibilidad de tasa de ganancia, pues evidentemente va a actuar. Y claro que la prosperidad aquí tiene que ver con la enorme tasa de ganancia que esto implica, independientemente de las motivaciones legales o morales, etcétera. Y claro está, estamos hablando de que es casi lo que tú mencionabas, un 4% del PIB mundial, es decir, estamos hablando de cifras enormes. Y tiene que ver con el poder que ellos tienen, tienen que ver con la posibilidad que se han rearticulado después de la globalización, incluso antes lo hubo, pero ahora también con un nivel mucho mayor de proyección, y el hecho de que la manera en que son enfrentados es muy tímida, tanto a nivel de las naciones, a nivel de las sociedades, como a nivel internacional. Primero por el poder que tiene, y segundo porque hay intereses detrás, intereses que son legales. Estamos hablando del tema de los bancos. Estamos hablando, por ejemplo, la manera de cómo el sistema financiero se nutre de todos estos negocios ilícitos. Y además porque está la demanda, porque está el gran mercado para estos negocios ilícitos en los países capitalistas desarrollados, sobre todo en Estados Unidos y los países de la Unión Europea, que dicho sea de paso son los que se quedan con las mayores tasas de ganancia. Por ahí hay una información que el 44% de las ganancias de todos estos negocios ilícitos quedan en Estados Unidos, 33% en los países de la Unión Europea y el resto en otros actores. Es decir, estamos hablando de que son grandes mafias, son sistemas delictivos internacionales con un gran nivel de recursos y con un gran conocimiento de cómo se mueven los circuitos internacionales del capital. Es decir, no es algo ajeno al capitalismo transnacionalizado que hoy estamos viendo. Y me imagino también muy relacionado con el fenómeno de la corrupción. Obviamente, porque hay dinero para la corrupción y además hay un nivel, te decía, de vínculos orgánicos. A ver, por ahí estábamos leyendo cuando preparábamos la mesa de que a veces es muy difícil saber cuál es el papel de los bancos legales, cuál es el papel de los grupos transnacionales delictivos, porque cuando pasa determinado estadio, es el tema que se conoce, ¿no?, de los carteles de la droga y tal, cuando pasa determinado estadio, que entra ya ese dinero a ser blanqueado, cuando ya entra ese dinero que se obtiene del tráfico ilícito a los grandes circuitos del capital, se pierde. Entonces, son muy poderosos por las tasas de ganancia que tienen, y son muy poderosos por la poca efectividad de los mecanismos, tanto a nivel de las sociedades como a nivel internacional, para enfrentarlo. Esa sería, digamos, mi respuesta inicial a tu pregunta. Y hay también, Santiago, una relación, bueno, la hay, evidentemente la hay, pero bueno, quisiera quizás que nos hablara un poco de eso, de la relación entre negocios ilícitos y pobreza, ¿no? Sí, claro. Mira, para que haya, por ejemplo, trata de personas, debe haber personas que quieran emigrar de los países pobres, menos desarrollados, a los países ricos. Para que haya las grandes ventas de cocaína, de heroína, debe haber campesinos pobres en los países del tercer mundo. Esto es parte de la llamada globalización oscura, que no te había comentado. Nosotros hablamos mucho de la globalización a partir de los años 90, ¿no?, que se diversifican los flujos de capital, que se privatiza, etcétera. Pero crece muchísimo la desigualdad. Y claro, esto se genera dentro de un marco de pobreza en muchos sectores, no solamente del sur, también, por ejemplo, en los Balcanes, el gran tráfico de órganos que se originó ahí a raíz de los conflictos en esta época, los conflictos internacionales en la propia África. Es decir, evidentemente es la estructura
Tú hablabas un poco de cuestiones sistémicas, ¿no? Al inicio de la mesa. Estructura del sistema internacional que hace esto posible. Por aquí hay un dato muy interesante, Oliver, y plantea que, claro, esto es un negocio piramidal, como todos los grandes negocios, ¿no? Piramidal, la gran base, tiene poca entrada, pero los grandes magnates de estos grupos ilegales son los que más ganancias obtienen, al igual que los flujos financieros ilegales. Realmente estamos hablando de flujos inmensos. Por ejemplo, hay un estudio de esto que citó la BBC que tú mencionabas, de Global Financial Integrity. Está hablando que desde 2004 hasta el 2013 salieron, y para los televidentes lo tengan en cuenta, 7.8 trillones de dólares desde los países del sur hacia los países del norte. Eso es más que toda la inversión extranjera y que toda la ayuda oficial de desarrollo que han dado los países del norte hacia los países del sur. Es decir, estos canales de negocios ilegales reproducen la manera en que se articula el capitalismo transnacional. Te preguntaba precisamente por esa relación entre negocios ilícitos y pobreza, por el siguiente trabajo, el siguiente reportaje que vamos a ver, que yo creo que lo refleja con mucha crudeza. Recordemos Afganistán, país invadido por Estados Unidos en el año 2001, uno de los grandes productores también de drogas y también consumidores, y esta es la realidad. Veamos. El río es tan sombrío como la mañana. Centro de Kabul, con temperaturas bajo cero. Caminamos con dificultad bajo el Pole Sokta, que traducido significa el puente quemado. Por todas partes hay suciedad, excrementos y barro. Finalmente llegamos al barrio de la droga. Nos encontramos con los olvidados. Se cree que solo en la capital hay decenas de miles de adictos. ¿Qué es esto? Heroína, responde un adicto. Se calienta con un encendedor y luego se inhala. Me calma, dice. Cuando inhalo vapor de heroína, me olvido de las preocupaciones, me olvido de todo. Vine a la capital desde Herat, en el oeste de Afganistán, para buscar trabajo. Pero aquí no hay trabajo. Estaba desesperado y comencé a tomar drogas. Cuando fumo, se me pasa la tristeza. Se cree que más de 1 millón de afganos son adictos a la heroína, un 8% de la población adulta, el doble del promedio mundial. Y esta es una imagen del verano, todo Afganistán en flor. El negocio va viento en popa, casi el 80% de la producción de heroína mundial se basa en el opio afgano. Además, desde la retirada del ejército alemán, el cultivo de drogas se ha incrementado en un 25%. Personas como Dur Mohamed han contribuido a ello. Antes cultivaba cereales, pero ahora se dedica a la amapola porque ningún cultivo le aporta tanto dinero a él y a su familia. Dur Mohamed tiene 6 hijos y con el dinero de la droga puede costearse una escuela privada para ellos. La familia puede pagar la electricidad y el hijo es el orgulloso propietario de un celular. Desde que cultivo amapola, puedo comprar 10 veces más cosas que antes. Continuaré haciéndolo hasta que el gobierno promueva el cultivo de cereales. Ellos también se benefician del tráfico de drogas. Los milicianos talibán exigen dinero de extorsión a los agricultores. Así obtienen millones para la financiación de la guerra. No parecen ver ninguna contradicción entre el cultivo de droga y su ideología, pero se niegan a decirlo en voz alta frente a nuestra cámara. En lugar de eso, los dichos habituales. Alá nos creó para la Guerra Santa. Lucharemos hasta que los extranjeros abandonen nuestro país. Al retirarse, los soldados alemanes y los de la OTAN abandonan también un lodazal de drogas contra el que nadie hace apenas nada. Pero también en Occidente se sentirán las consecuencias, a más tardar cuando detrás de los soldados en retirada llegue la heroína. Bueno, ¿y por qué, María Elena, tenemos que ver de una forma integral estos diferentes crímenes organizados, vamos a decir así? Veíamos, por ejemplo, la relación entre droga, en este trabajo que es el caso de Afganistán, pero sabemos que es el caso de muchos países en el mundo, la relación entre droga con tráfico de armas, es decir, también drogas con trata de personas. ¿Cómo se conectan estos acontecimientos, estos fenómenos? Bueno,
Buenas noches. Todos están interrelacionados, porque todos, como un poco hablaba Santiago, primero vamos a decir que cosa es un negocio ilícito, viola la legalidad. ¿Hasta qué punto después lo voy a tratar de decir? Pero también demuestra la falta de ética en las relaciones dentro de cualquier sistema, de cualquier Estado y de cualquier individuo, por supuesto. Entonces, él hablaba del capitalismo. El capitalismo es un sistema con una vocación internacional que se globaliza y que crea problemas estructurales y disfuncionales a partir de las necesidades del sistema. Y entonces, si tú tienes una guerra, las personas se van a ir, ¿verdad? Si tú tienes, desde el punto de vista de la concepción latinoamericana, el centro, la periferia, o de la dependencia, disculpen, o centro-periferia de Samir Amin, indudablemente las periferias van a desempeñar un papel diferente a partir del papel y lugar que tienen en el capitalismo, y veremos cómo las interrelaciones también se manifiestan de forma diferente, y aquí influye en los objetivos geopolíticos y los intereses de los grandes poderes en las distintas regiones y los métodos que utilizan. Estas serían algunas de las ideas que quiero decir y reafirmar algo que dijo Santiago. Hay que maximizar la ganancia a todo costo. ¿Es ilegal? ¿Hasta qué punto es ilegal? ¿Hasta qué punto es legal que hay una coalición en Siria que ese gobierno no ha aprobado, ni Naciones Unidas? Entonces, ¿la ilegalidad es solo para los grupos de mafiosos que estamos hablando o también los grandes poderes lo están haciendo? La lógica del capitalismo, y no es por hablar mal del capitalismo, es un sistema, estoy hablando de las leyes ciegas del capitalismo, está en función de controlar, de apropiarse del mundo, de sus riquezas. Y en función de eso, la acumulación empezó, como dijo él, en el siglo XV. Y la trata de esclavos que fue la manifestación en aquel momento de un problema que no fue global. Pero ya estamos hablando de esclavitud también, pero todo está interconectado, en el sentido de que entonces la globalización lleva a que ya las fronteras dicen que no existen. Ya lo he dicho varias veces aquí, para las finanzas, para el comercio, pero para la movilidad sí. Ahora, ¿hasta qué punto las fronteras existen para la droga? Para el tráfico de armas. Y todo esto se vincula, Oliver, a la violencia y a los métodos que utilizan en los espacios geopolíticos esencialmente los grandes poderes. Y tiene mucho que ver con las relaciones internacionales del sistema internacional. ¿Y por qué? Y vamos ahora rápidamente, porque yo sé que me tiendo a hablar mucho. Vamos a ver después por qué en América Latina tiene unas características y por qué en Asia y Medio Oriente tienen otras. ¿Y quiénes son los principales productores? ¿Por qué Afganistán es productor? Porque ahí el enfoque es que es el talibán. ¿Quién forma el talibán? Pero también escuchábamos lo que decía el agricultor. Hasta que el gobierno no promueva el cultivo de cereal, tengo que cultivar amapola porque es lo que me da dinero. ¿Y quién llevó la guerra a ese país? Claro. Entonces ya llegaré ahí. Ahí entonces voy a vincular tres fundamentales que son los más evidentes, aunque tienen que ver con todos los demás. No me voy a referir mucho a las armas porque me imagino que Martínez va a hablar bastante de eso. Pero si tú analizas el tráfico de drogas, por ejemplo en América Latina, también en Asia, aquí en Afganistán, y también en el norte de África, que voy a referirme a ello después, con el tráfico de armas y con la trata y el tráfico de personas, tú te das cuenta que están unidos, pero todos se unen a la violencia, porque es que el capitalismo en su esencia, como tú decías, es violento, pero en la medida en que va perdiendo espacio, en que hay un movimiento revolucionario en determinados lugares, más violento, y la violencia genera oportunidades al capital, que pueden ser ilegales o legales, como puede ser una guerra. Ahora bien... O el terrorismo, por ejemplo. Voy a llegar ahí. Porque también el terrorismo es un problema global que ha generado el sistema. Porque necesita maximizar la ganancia y controlar los espacios geopolíticos para que otros no entren. Entonces, yo decía, bueno, en la interrelación, vamos a hacernos la primera pregunta. ¿Quiénes son los mayores consumidores de droga? Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Para dónde te dirigen los flujos migratorios fundamentalmente? Para Estados Unidos y la Unión Europea. El flujo fundamental de migrantes es sur-norte. Estoy hablando de migrantes económicos, pero en el caso de los refugiados también. Y yo iba a leer el concepto de refugiado, pero voy a mencionarlo rápidamente. Y se están violando todas las convenciones que Europa ha firmado. Las está violando.
porque uno de los aspectos fundamentales de la Convención del 51 es que usted no puede regresar, no puede expulsar refoulement, tú sabes francés muy bien. Pero además, el individuo no puede regresarlo porque el individuo tiene temor a perder la vida por razones válidas, políticas, religiosas, de nacionalidad, de grupo social, pero en el caso de Medio Oriente estamos hablando de guerra. Y hay una vinculación de todo esto a los conflictos armados. Ahora vamos rápidamente a América Latina. Violencia. ¿Quiénes son los productores? Colombia, Centroamérica. Cuando tú vas a la ruta de migrantes hacia Estados Unidos, por allí. México. Las consecuencias las hemos visto, las han visto en otras mesas, porque yo realmente no soy especialista en América Latina. Pero bueno, estudio migraciones. En Asia igual, Afganistán es el centro de la droga, pero hay otros países, como Pakistán, la propia India, Myanmar, en los sectores, vamos a decir, más pobres, que se vinculan también a la guerra, como vimos allí, que se vinculan al tráfico de armas y que se vincula entonces a la trata de personas y al tráfico, porque hay una diferencia, que además no se hace bien cuando uno lee la prensa. La trata, hay un concepto, una convención en Palermo, que tiene que ver con, usted va a hacer una explotación de ese individuo que usted mueve, pero además el individuo va engañado, entre otros aspectos. Y entonces tienes Medio Oriente, que es el mejor ejemplo, la guerra en Libia. ¿Quién comenzó la guerra en Libia? ¿Por qué comenzó la guerra en Libia? Lo he explicado varias veces aquí, no lo voy a volver a explicar. Y a partir de ese momento, la droga, bueno, no se produce allí todavía, pero viene de América Latina y hay, ya voy a terminar, hay toda una serie de senderos por donde van los migrantes para llegar a Europa. El tráfico de armas ha llevado entonces a lo que tú me preguntabas. Todo el arsenal que había allí de Gaddafi, bueno, pues se vence ahora. Los lanzacohetes esos que son personales, pues se venden entre $5.000 o $50.000 los alijos. ¿Y a quién se le venden? A los terroristas, a Boko Haram, a otros grupos. ¿Y dónde están entonces los migrantes? A partir de allí, ¿qué ha sucedido? Claro que hay una interrelación, porque son por los mismos caminos, porque son las personas que son las más débiles, porque ya hoy en Libia una persona para moverse, para esclavizarla vale 200. Entonces el sistema crea sus contradicciones, sus disfuncionalidades y por supuesto los distintos factores que William Clinton dijo en la década del 90 que iba a combatir, porque ya no tenía quien combatir, porque por supuesto ya no había el comunismo, la Unión Soviética. Por supuesto eran todos estos que estamos explicando hoy, pues siguen allí porque simplemente le son funcionales a una élite dentro del sistema. Yo tengo también otra duda con respecto a la migración. Duda no, pregunta, pero eso se lo voy a dejar para más adelante, doctora. Okay. Lo que cada vez resulta más evidente es la necesidad de enfrentar no solo las formas más usuales del delito transnacionalizado, como pueden ser los delitos económicos, el narcotráfico, el terrorismo o los delitos contra el medio. Todo análisis al respecto debe incluir necesariamente las acciones de quienes actúan o pretenden actuar con absoluto desconocimiento de las normas consagradas por el derecho internacional, tales como la no intervención, o con el absurdo y peligroso expediente de la extraterritorialidad de las legislaciones internas de un Estado. Fidel Castro Ruz, 27 de agosto de 1990. Discurso pronunciado en la inauguración del 8º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento al Delincuente, efectuado en el Palacio de Convenciones. La frontera sirio-libanesa se resguarda día y noche, pero eso no es un obstáculo para el agitado tráfico de armas que ha prosperado durante los casi 4 años de la guerra civil en Siria. Ahmad, un contrabandista, nos muestra cañones guardados en una casa. Afirma que ni siquiera el ejército libanés los tiene. Este es un B-10 y este es un B-9 antitanque. Estas y toneladas de otras armas destinadas a diferentes grupos de rebeldes sirios cruzan la frontera de manera regular.
Lo llevo al ejército libre sirio. Cruzamos a caballo varias personas cada semana, 2 o 3 veces. En 2012, un año después del comienzo del conflicto en Siria, la ONU reconoció el creciente flujo de armas en la zona. Ahora el envío de armamento se ha vuelto más difícil. Según Ahmad, cada mes 2 o 3 contrabandistas mueren al cruzar en enfrentamientos o tras pisar una mina, pero el tráfico no cesa. La mayoría provienen de Libia, de ahí llegan a Trípoli, el Líbano. Una parte va a Hamas, otra se queda en el país. Gran parte se lo compró a Hezbollah, tienen casas llenas de armas. ¿Cómo puede ser si Hezbollah está luchando al lado de Assad? Hay gente en Hezbollah a quienes no les gusta Hassan Nasrallah, pero les gustan sus bolsillos. Ahmad dice que vende armas a los enemigos de Assad porque quiere ver al presidente sirio derrocado lo antes posible, pero además es un negocio lucrativo. Son millones de dólares. ¿Y hay muchos como tú que venden armas? Sí, en el Líbano, muchos, de Sidón, de Beirut, de Trípoli, de todas partes. Un amigo de Ahmad, John, dice que no es contrabandista, pero también tiene cierta carga peligrosa en su casa. Es un largo conflicto. Todo el mundo, los países, la ONU están observando. Podrían detenerlo, pero no lo hacen en Siria. El ejército libanés y las fuerzas sirias son incapaces de controlar casi 400 kilómetros de la frontera mutua. Mientras tanto, la connivencia internacional y las grandes sumas de dinero que mueve este negocio hacen prácticamente imposible que el tráfico de armas disminuya en un futuro próximo. Y con la guerra en Siria. Bueno, y yo quiero, Enrique, ahora que veíamos este reportaje y recordábamos también lo que había hablado María Elena y Santiago sobre cómo también en estos negocios ilícitos se ve esas diferencias norte-sur, esas contradicciones norte-sur. ¿Cómo se ve en el tema del tráfico de armas? Un tema que muchas veces has tratado aquí, el tema del armamento. Estoy pensando en los fabricantes de armas. Sabemos quiénes las compran, pero los que las producen, que están en el primer mundo. Bien, buenas noches. Buenas noches para los que lo vean por la noche. Indudablemente este es un problema bastante complicado. Y las grandes empresas productoras de armamentos son las que fabrican la mayor parte de estos armamentos. Puede ser que algunos armamentos rústicos, muy sencillos, pueden ser fabricados en pequeñas empresas, pero la mayor parte de este negocio lo producen las grandes transnacionales productoras de armamento de los países desarrollados. Estados Unidos, Rusia, los países europeos, son los grandes productores de armas. El 95% de toda la producción de armamento a nivel mundial es de estos países. Las 100 empresas más grandes que producen armamento tienen una producción de aproximadamente casi 400.000 millones de dólares y de ellas el 60% lo producen 39 empresas norteamericanas. O sea que este negocio lo producen ellos. Ahora, por intereses políticos, por intereses particulares, muchas de estas armas van a parar a manos de grupos terroristas, de grupos financiados por la CIA, grupos financiados por los servicios especiales, y una parte del armamento también lo cogen las bandas de mafia, etc. El gran supermarket de armas ligeras en el mundo es Estados Unidos. Según tengo un dato, hay 64.000 y más de tiendas que venden armas en Estados Unidos, más tiendas de vender armas que McDonald's. Y cualquier ciudadano norteamericano con un carnet de identidad normal puede comprar un fusil u otro armamento. Algunos armamentos más sofisticados también se han producido. El derrumbe de Libia, por ejemplo, y el arsenal importante que tenía el ejército libio, que ahí los cohetes esos que se vieron, que son cohetes de fabricación de patentes soviéticas, porque ya lo producen varios países, no solamente, o sea, los países en Bulgaria, en Rumanía, en varios países estos producen este tipo de cohetes que se llama RPG-7, que es un arma antitanque. Hay una versión más moderna que es el RPG-9, que sí todavía no es, que fue el que usó Hezbollah contra los tanques israelíes durante la guerra de eso. Pero eso, estamos viendo el caso de Siria. Bueno, ¿quién le da armas a los talibanes en Pakistán? ¿Quién le da las armas? ¿De dónde salieron las armas del Daesh? El dinero podemos pensar que vino de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes, no directamente quizás el gobierno, pero de grupos dentro de ese país que apoyan a estas fuerzas. Pero ¿de dónde vinieron las armas? ¿Dónde las compraron? ¿Qué cadenas de producción salen? Entonces, y esto realmente incrementa el armamento. ¿De dónde sacan las armas las bandas narcotraficantes que hay en México? Inclusive hubo un famoso caso en el 2006, no sé si ustedes acordarán,
de un intento que hizo el departamento del FBI de marcar unas armas para vendérselas a los narcotraficantes mexicanos, y resulta que eran 6.000 y pico de armas, una cantidad impresionante. Y esas armas se utilizaron para... O sea, que indudablemente hay varios factores que se apoyan. Las grandes empresas de armamento tienen una ganancia importante, pero también apoya eso. Y quería hacer una cuestión final de algo que dijo María Elena. En 2001, cuando invadieron los norteamericanos Afganistán no producía drogas. La heroína se comenzó a producir después de la ocupación norteamericana, inclusive con 100.000 soldados norteamericanos ocupando el país, y ese país pasó de ser un no productor a mayor productor de armas. Entonces, ¿quién es el responsable? Es decir, que en el tráfico de armas, al igual que sucede con otros negocios ilícitos, como puede ser el tráfico de personas, el tráfico de órganos, las riquezas por lo general drenan hacia los países ricos y las consecuencias negativas drenan hacia los países pobres, ¿no? Fundamentalmente, aunque el tráfico ilegal de armas, sobre todo en muchos de estos países, también genera que las mafias que viven en estos países, que distribuyen la droga, que se comercializan en los propios Estados Unidos y en Europa, también utilizan esas armas para apoderarse de áreas, de barrios, etcétera, crean sus propios y producen las cientos de... Porque en uno de los países donde mayor cantidad de personas mueren por empleo de armas, eso es los propios Estados Unidos. El país donde más personas mueren por empleo de armas de fuego a nivel mundial es Estados Unidos, a pesar de que no es el país más poblado del mundo. Sí, pero estamos hablando del tráfico ilegal de armas como tal. En Estados Unidos es muy legal ir a una tienda con como decía, con su cédula y comprar un arma. Ahora, pero ese tráfico, por ejemplo, que llega a las bandas narcotraficantes, ahí hay un vínculo ya, droga, tráfico de armas en México. Obviamente las ganancias van hacia Estados Unidos y las consecuencias son los miles de mexicanos que mueren todos los años. Muy sofisticadas. El otro día capturaron los colombianos un submarino eléctrico que puede cargar 4 toneladas de cocaína. Lo capturó el ejército colombiano. Eso es un submarino, no lo construye no se construye un taller de chapistería. Claro. En una esquina cualquiera. Eso es una fábrica con una serie de tecnologías, porque tiene que ser tener unas determinadas capacidades, no es cualquier cosa. Ahora, el tráfico también de recursos naturales, eso es otro fenómeno también, que se ve en Afganistán, como veíamos que se ve en otros países también. Sobre todo en África. En África. Es muy importante. Las grandes transnacionales que se dedican, por ejemplo, a la explotación del famoso coltán, que es un medio importante para la producción de los teléfonos, los tablets, etcétera. Bandas o ejércitos secesionistas o grupos como el ejército del señor famoso, en zonas en Ruanda, en el norte del Congo, etcétera, a cambio de permitir a estas empresas que saquen sin pagar impuestos este material, reciben dinero y armamento de muchas de estas transnacionales. O sea que se produce un intercambio. Reciben armamento, reciben recursos y ellos permiten que este material, que es un material estratégico muy importante, muy raro en la naturaleza, lo pueden utilizar estas empresas y entonces obtener las grandes ganancias que obtienen muchas de estas empresas. Y también en América Latina, en los países, por ejemplo, que comparten la Amazonía, hay mucho tráfico también de especies que están en peligro de extinción. Pero la pregunta que le quería hacer, María Elena, es ese vínculo entre la industria ilegal con la industria legal. A ver, me explico. Yo estaba leyendo también algunos artículos sobre el dineral que están haciendo los dueños de cárceles en Estados Unidos con los inmigrantes ilegales. Cuando hay redadas, que son víctimas del tráfico de personas, llegan, están haciendo un buen dinero, como también están haciendo un buen dinero las empresas que están ayudando a Donald Trump en su empeño de construir un muro. ¿Cómo es ese vínculo? ¿Cómo lo ve? ¿Cree que por ahí se puede explicar también que se sea tan permisivo con lo supuestamente ilegal? El problema es que todo esto ilegal tiene una visión legal. En el caso de la migración en particular, la migración siempre ha tenido un papel esencial dentro del sistema productivo del capitalismo. Entonces, ya voy a llegar allá. El proceso migratorio, el patrón tiene que tener en cuenta el país emisor, el migrante y el receptor. Entonces, históricamente, la migración económica sigue tributando hoy en Estados Unidos. ¿Quién va a construir el muro? ¿Serán inmigrantes ilegales que le paguen $2 diarios? Eso es ganancia. Eso es realmente
Vaya, casi que cínico, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pudiera ser, ¿no? Pero, ¿qué sucede? La migración se ha securitizado. La islamofobia, los países que son terroristas, los latinos, porque hay un problema estructural. El sistema capitalista desarrollado tiene un problema disfuncional económico desde la década del 70 que no puede absorber la cantidad de migrantes que quisieran entrar. Eso se llama presión migratoria. Dijo Lenin que Estados Unidos, el día que no pudiera absorber a todos los migrantes, porque es un país de tradicional migración, tendría un serio problema a su interior. Parece que lo está teniendo. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo tú contienes la migración? Por eso decía que es la violencia, que lo ha acompañado desde el inicio, con muros. Los primeros muros, Ceuta y Melilla, un país como España, empezó a hacer vallas. El muro a Estados Unidos y México, porque ya hay un muro, ahora van a hacer otro. Mucho más grande. Uno empezaba por Clinton, ¿no? Por supuesto. Y entonces yo traía algunos ejemplos, porque entonces, ¿quién se encarga de hacer todo el equipamiento que se necesita? Las vallas, por ejemplo, este sistema que ha creado Israel para vigilar a los palestinos en Gaza y que no puedan salir. Entonces, tú tienes que crear un mecanismo electrónico, vallas, creo que hasta drones en algún momento utilizarán para detectar la entrada de los migrantes, como ellos le dicen, ilegales. Usted no es ilegal, usted es indocumentado. Pero el problema es que lo están haciendo con los refugiados, por eso quiero empezar muy rápidamente por Europa. Entonces tú te encuentras, sobre todo, porque voy a referirme sobre todo a lo militar, que son las empresas militares y de seguridad privada las que están ganando más con un negocio que se llama negocio de refugiados y migrantes. Son flujos mixtos y entonces un refugiado cuando cruza, pide asilo, tú no lo puedes, o refugio, tú no lo puedes expulsar, ya lo dije, pero no importa. Entonces, ¿dónde está la legalidad de que devolverle a Turquía y decirle, te voy a dar 3.000 millones de dólares para que todos estos regresen? ¿En qué mundo vivimos? ¿Dónde es lo ilegal y dónde está lo legal? Pero continúo. Entonces, los militares, las transnacionales, entonces construyen los sistemas de vigilancia, las vallas, pero además gestionan los centros de detención. Son las personas que cuidan. Entonces, fíjate que todo esto de los contratistas privados, todo esto tiene que ver con la migración, porque simplemente hay una externalización. Yo los quiero fuera, y como los quiero fuera, entonces tenemos varias empresas, que voy a poner solo dos ejemplos, la británica G4S y la Serco estadounidense, el grupo Geo, que me voy a referir después a él, que entonces empiezan a hacer las infraestructuras, los servicios de inteligencia y todo aquello que tiene que ver, por ejemplo, ahora no recuerdo el sistema que utiliza Israel para vigilar a Gaza, a los palestinos. Fíjate tú qué terrible, que aquello es un campo de concentración y lo están usando en Europa, en países como Bulgaria, como Hungría. ¿Y qué piensas tú que una empresa israelí está participando en eso? Es increíble. Entonces uno dice, bueno, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces llegamos al muro, si quieres, de Estados Unidos. Y la pregunta que surge es si a esas empresas que son legales les conviene que no haya negocios ilegales. Pero claro que le conviene. Claro que le conviene. Es ilegal, porque el flujo de refugiados no es una ilegalidad, es legal. Sin embargo, se toman estas acciones. Entonces, bueno, según un estudio que hizo un centro estadounidense, el muro que va a construir Trump, 1.600 kilómetros rápidamente, altura de 12 metros, y necesita, es lo único que voy a mencionar, 711 millones de dólares en concreto y 240 millones de dólares en cemento. ¿Y dónde lo van a comprar? ¿Quién se lo va a vender? Más allá de la mano de obra, porque el muro tiene, entre 15.000 y 25.000 millones de dólares, entonces se plantea que se va a comprar a menos de 300 kilómetros. Y entonces hay una empresa mexicana que se llama Cemex, que tiene 14 subsidiarias en Estados Unidos, que posiblemente sea quien venda. Di tú qué interesante. Y tiene que ver con la migración, y tiene que ver con la política, y tiene que ver con los intereses geopolíticos, ¿verdad? Con todo lo que explicaba anteriormente. Y entonces lo otro es las cárceles privadas.
Las cárceles privadas en Estados Unidos, Obama había estatizado 13, ahora de nuevo vuelven las cárceles privadas porque imagínate, son los que van a resolver eso, entonces los que van a deportar van a estar allí, y de pronto hay dos grupos fundamentales que son los que controlan las cárceles de Estados Unidos, que cotizan en bolsa, que ha subido más de 35% y que se están haciendo multimillonarios. Ese es otro tema que quizás podamos tratar un día en la mesa, porque eso es mano de obra esclava. Pero claro. Mano de obra esclava en las cárceles norteamericanas. Entonces, ¿qué es lo legal e ilegal? Y ya voy a terminar. ¿Es eso legal? Sí es legal en Estados Unidos, pero desde el punto de vista ético. El sistema siempre tuvo una lógica, la lógica capitalista, de maximizar la ganancia, pero ha llegado a tener un problema ético tan terrible que ya no se sabe, Oliver, lo que es legal y lo que es ilegal. La duda fue aclarada. Está bien. Este viernes en la Mesa Redonda, la unidad en el pensamiento revolucionario de Fidel. 3 prestigiosos académicos cubanos están invitados a poner sobre la mesa un tema central en el pensamiento de Fidel, la unidad. El debate será transmitido en vivo este viernes a las 7 pasado meridiano por Cuba Visión Internacional, Radio Habana Cuba, el canal de YouTube y la página de Facebook de la Mesa Redonda. El canal educativo retransmitirá este programa al final de su emisión del día. Mesa Redonda, nuestras armas son las ideas. Hay un delito que a mí me llamó mucho la atención, Enrique, que tiene que ver mucho, está muy vinculado, por supuesto, al tema del militarismo, de las armas, pero bueno, que también parece es considerado un delito ilícito, bueno, los delitos son ilícitos, que es el ciberdelito. Es decir, los delitos relacionados con el tema de la informática. ¿Cómo es que se mueve todo esto? Bueno, ante todo hay que analizar que esto es un fenómeno que surge a partir del surgimiento de ciberespacio. O sea, surge el ciberinternet, las empresas, los países, los diferentes sistemas comienzan a intercambiar y se van generando diferentes empleos para estos medios. Muchos son muy buenos, permiten una comunicación rápida entre las personas, etcétera. Pero también tiene una influencia en los negocios. Mucho intercambio de recursos, movimiento de recursos económicos, de fondos, de capital, etcétera. O sea, son los famosos capitales golondrinas, que prácticamente se mueven por internet, no están físicamente el dinero ahí, sencillamente está y se mueve a través de internet. Lógicamente, esto tiene una mayor influencia en aquellos países que tienen mayor desarrollo económico, porque usted puede estar convencido que los países más pobres de África ni saben lo que es internet, la mayoría de la población tienen muy poco. Ahora, ¿qué ha surgido entonces? Al surgir el ciberespacio también surgió la ciberguerra y comenzaron a hacer acciones militares los ejércitos, las fuerzas armadas en otros países. Pero también vinieron aquellas personas que a través de los conocimientos que alcanzan sobre esto vieron una forma de ganar dinero, de poderse apropiar de recursos de otras personas, y entonces comenzó a salir el llamado ciberdelito. Hay inclusive hasta una red que se llama la web oscura o la dark web, donde se mueven muchas cosas. ¿Y qué se mueve ahí? Pues se mueven un montón de cosas. Las llamadas estafas. Hay un tipo de estafa que se llama phishing en inglés. Es un tipo de estafa que sencillamente crean un sitio web falso donde tú mandas, te venden carros, casas, cualquier cosa. Y usted pone, se mete ahí y dice, mira aquí, puedes comprar un jarro esto a 5 pesos. Y tú das tu cuenta bancaria y pones el dinero. Las redes falsas no te están vendiendo nada. Te cogen el dinero que tú mandaste, lo pasas por una cuenta y te lo roban. O un carro, o una casa, cualquier cosa. Es una estafa. Las estafas de robo de identidad. Eso se ve mucho en las series policíacas que ven ahora, que la gente coge la tarjeta de crédito y coge el dinero. Robo de identidad, se meten en tu sitio, te roban la identidad y te sacan el dinero que tú tienes guardado. El acoso en línea, que es sobre todo con los muchachos, ha habido hasta niños que se han suicidado porque están en su sitio de internet. A través de las redes sociales. A través de las redes sociales, etcétera. El acecho cibernético, te espían para ver
qué operaciones tú haces, dónde tú tienes tus capitales, dónde tú tienes tus cosas. Y me imagino que todo eso pueda servir también de plataforma para el resto de los negocios ilícitos. O sea, eso de plataforma para el tráfico de droga, para el tráfico de personas, para el tráfico de órganos. Indudablemente, ¿Usted tenía ahí unos datos de cuánto costaba un riñón, de cuánto costaba? Sí, es como si el cuerpo fuera una mercancía, como si no fuera una gran tienda. Según un sitio dice que, por ejemplo, un riñón puede costar entre 80.000 y 120.000 euros, bueno, y un hígado hasta 150.000 euros. Y muchas de esas cosas se comercializan por internet, increíble. Y ese es el otro empleo. Ya sencillamente muchos de estos grupos utilizan esta red oscura o identidades falsas o diferentes sitios para intercomunicarse, para grabar, para engañar a personas. El famoso tráfico de personas, la trata de blancas, la compra de órganos, inclusive la trata de blancas, y hay una trata que es más cruel todavía, que la trata de niños como objeto sexual, que es algo realmente repudiable, por no decir algo más. Y todo esto, utilizan todas estas vías para hacer las interconexiones, para hacer los pagos, para establecer los itinerarios, para controlar las llegadas, etcétera. O sea que es toda una red. O sea que inclusive el público busquen el Juventud Rebelde de hoy, que en la página número 5 hay un artículo muy interesante sobre una persona que tuvo que ver con un fenómeno, pero que explica muy bien muchas de estas cosas. Bueno, realmente el tema de los fenómenos, del fenómeno de los negocios ilícitos parece no tener límites, ¿no? Porque hemos hablado de droga, de inmigrantes, hemos hablado de armas, pero incluso, y usted se refería a eso en su primera intervención, los recursos naturales, o sea, los animales, las especies. Yo les quiero mostrar un reportaje que tiene que ver con lo que sucede en América Latina, en Sudamérica, con este fenómeno, y que también se vincula con otro problema que está, bueno, concientizándose mucho en el mundo, que es el tema del medio ambiente, de la protección del medio ambiente. Escuchemos. Parecería estar en su hábitat natural, pero no es así. Al igual que millones de animales cada año, este papagayo fue víctima de una forma de tráfico tan lucrativa en Brasil que solo es superado por el de la droga y el de las armas. Se trata del contrabando de animales salvajes. Esta camioneta y este camión fueron interceptados por la Policía Federal porque estaban transportando ilegalmente entre 100 y 200 papagayos. Los conductores perdieron sus licencias por transportar ilegalmente animales salvajes. Daniel Neves es supervisor de CETAS, el Centro de Selección de Animales Salvajes en Río de Janeiro. Entre 7.000 y 8.000 especímenes recuperados llegan cada año a este lugar. Por lo general, están enfermos o hambrientos. Si bien el objetivo es liberarlos en la naturaleza, el centro parece un zoológico repleto de jaulas. Víctimas del contrabando, solo entre 20 y 30% de los animales está en condiciones de regresar a su hábitat. Un papagayo verde en el mercado negro puede costar menos de $100 en Brasil, un valor que puede multiplicarse por 10 en una tienda legal. Este es el principal problema. La gente ama los animales domésticos, hay una gran demanda por ellos, pero la oferta es baja y los precios están subiendo mucho. Así es que la gente busca animales de contrabando porque son mucho más baratos. Las autoridades incautan casi 300.000 animales cada año, pero estos controles no son suficientes para desmotivar a los contrabandistas, que no perdonan ni siquiera a las especies en extinción. Brasil es el país con la mayor biodiversidad del mundo junto con Indonesia, y las autoridades buscan por todos los medios que el país no pierda su lugar en ese podio. Y uno se pregunta, Santiago, ¿a dónde van esos miles de millones, esos cientos de miles de millones de dólares? Es decir, la banca, ¿qué papel está jugando en todo esto? Un papel fundamental. Ahora sí, si me permite brevemente, porque por ahí hubo un documental que habló en Afganistán y que el campesino diciendo que gracias al cultivo de la amapola. El impacto de todo esto, sobre todo el tema de la droga, en las sociedades productoras es nefasto. En América Latina, en México, el tema de la violencia, en Colombia. Yo tuve la oportunidad de estar en Medellín, Oliver, y yo sé que hay por ahí varios documentales de la gente viendo a Pablo Escobar, y ahora hay una cuestión de que determinada idealización de Pablo Escobar. Horrible lo que pasaba en Medellín,
porque eran tiroteos en las calles, en las escuelas, lo mismo en Ciudad de México. Es decir, yo creo que es importante que reforcemos algo que han dicho los panelistas, que es lo negativo, lo nefasto que es para las sociedades nacionales, tanto productoras como consumidoras. El Estados Unidos es horrible. El impacto, las consecuencias morales, las consecuencias sociales. Yelin, psiquiátrico, realmente es un problema de degradación ética, degradación moral y degradación física. Y un segundo punto que tiene que ver con algo que se plantea, pero quería reforzar, es que a los norteamericanos específicamente les conviene el tema de la droga, del tráfico de droga, porque es el pretexto para, desde el Comando Sur, ver con América Latina, para el empleo de la DEA, para entrar a todos los sistemas militares en América Latina, para las bases militares en Colombia. Es decir, hay que ver, cuando tú me preguntabas al principio, bueno, ¿y cómo es esto de que todo el mundo sabe que es malo y sin embargo existe? Bueno, existe porque hay intereses detrás de esto. Y uno de los intereses tiene que ver con el tema de los bancos. Claro, al final nada de esto existiría si al final tú no obtienes ganancias y no las financiarizas, no las metes en los bancos. Claro, nadie tiene 20.000 millones de dólares guardados debajo del colchón. Entonces, porque además a ellos los traficantes, esto lo necesitan para reinvertirlo en sus propios negocios. Es una empresa. Y el blanqueo. Y es una empresa capitalista. Claro, es el blanqueo de dinero. Al propio tiempo, a los banqueros que entraron en crisis, sobre todo con la crisis de Lehman Brothers en el 2008, les interesa el cash. Les interesa la liquidez. Y estamos hablando, por ejemplo, el tema de la droga de 400.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de dinero. Por eso no quiero decir que todos los banqueros sean vinculados a los delitos ilegales, ni mucho menos. Pero sí hay que entender algo que planteamos al principio, la conexión orgánica que tiene todo esto con el funcionamiento del sistema financiero internacional. Y claro, después se blanquea ese dinero. Ese dinero lo meten con el tema de los dineros virtuales en la especulación y cuando viene a ver ya se blanqueó el dinero, obtienen las grandes ganancias y está también en función del capital financiero internacional y eso es parte de la corrupción en el sistema bancario norteamericano, europeo, japonés, en todos los grandes centros de centros offshore, lo vimos ya en el Panama Papers, todo lo que hemos visto, realmente el nivel de corrupción es enorme y tiene que ver con algo de los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales, claro. El dinero es del norte, pero los paraísos están en el sur. Claro, pero y se mueven todo, en Wall Street, en todos esos lugares se mueve esa inmensa cantidad de dinero. Por eso un poco lo que hemos hablado, ¿de dónde está lo lícito? ¿Y dónde está lo ilícito cuando esa cantidad de plata entra a esos mercados transnacionales? Le es funcional. Como un poco lo que quiero terminar empezando por lo que tú decías, ¿no? ¿Hay algo sistémico aquí? Quería preguntar también porque veo a la doctora medio inquieta, quizás tenga también algunas ideas que manejar. El problema es que el 15% de lo que se comercia en el mundo tiene que ver con lo ilegal. 15%. Y todo el mundo lo sabe, y todo el mundo lo compra. ¿Y quién compra? Esos animales que estamos hablando. ¿Y quién blanquea el dinero? Entonces, por eso te decía, ¿es legal o es ilegal? Pero me da la sensación también de que hay una dinámica de autodestrucción, porque yo me pongo a pensar, bueno, toda esa cantidad de negocios ilegales que repercuten en vicios, es decir, en la drogadicción, ¿cuánto influye eso en el desarrollo de un país? O sea, tú tener una masa, cientos de miles de personas, como se decía, que había en Kabul, que son adictos, esa gente no produce, esa gente no trabaja, esa gente no se puede desarrollar, no puede... Interesa la tasa de ganancia. Porque la racionalidad del capitalismo, y ahora me acordé de Silvio Baró, que desgraciadamente ya no está con nosotros, la racionalidad del capitalismo se convierte en irracional, porque el capitalismo es racional, todo eso es racional, el capitalismo va a maximizar la ganancia y tiene un tope, pero llega un momento, es igual que la obsolescencia de los productos, llega un momento en que lo que quiero es simplemente ganar, no importa el costo. Por eso es un régimen muy violento en esencia, y como es violento, dije, es el régimen. ¿Qué hacen los multimillonarios? Se aíslan. ¿Qué hacen los que tienen mucho dinero? Se aíslan. Ahí está Trump en sus grandes torres, y entonces después se montan en el helicóptero y viven en otro mundo, y realmente
Es posible que, yo no creo que se sensibilicen, puede ser que haya una parte que sensibilice, porque en el norte sí hay un grupo de personas que se sensibiliza, pero como tú decías al inicio es muy importante. El norte, ese centro periferia, esa dependencia, también en el norte hay zonas que ya son oscuras, que no puedes decir que es sur, pero que realmente, por ejemplo, en el propio Estados Unidos, yo tengo un amigo que me dice, ya la teoría de la dependencia no puede ser, porque en Estados Unidos hay zonas que prácticamente son subdesarrolladas. Y al capital el capital, acuérdate que es ciego. Los hombres actúan y tienen intereses, pero no importa el costo, acuérdate de la esclavitud. La acumulación originaria de capital se hizo sobre la base de la pérdida de millones de personas. Y además con la cruz, disculpándome, los creyentes. Y entonces, ¿de qué estamos hablando, Oliver? Desde el inicio, lo que pasa es que ahora la dimensión es global y la visualidad es mayor. Por eso que tú decías. Porque tú decías el ciber, todo el mundo entra en la página web, no voy a entrar a Facebook. Tú tienes hijos en cualquier país desarrollado, te secuestran al hijo. Porque sí, porque el delito forma parte del entorno. Y sí, por eso hablo de la ética. Hay una falta de ética en el individuo, porque el sistema nunca ha sido ético. La crisis al final es una crisis ética, ¿no? Política, económica, no, es una crisis y ética, de todo tipo. Todo tipo. Bueno, muchas gracias. Un minuto. Nosotros lo que queríamos decir que muchos de estos temas que se ha tratado aquí, invitamos a aquellos que estén interesados que nuestro centro va a desarrollar en octubre la tercera conferencia de estudios estratégicos internacionales, al cual muchas de estas cuestiones pues serán tratadas con un poquito más de profundidad. Seguramente escucharemos unas magníficas posiciones de la compañía. Iremos ahí a aprender y a recoger ideas. Bueno, muchas gracias María Elena, Santiago, Enrique, por haber estado esta noche junto a nosotros aquí en la mesa redonda analizando este importante tema y quizás dándonos la dimensión de estos fenómenos, la gran dimensión de estos fenómenos y su relación, no solamente entre ellos, sino también con el sistema capitalista. Nos vamos con las imágenes del día. Hay una categoría que otorga la UNESCO, que es la de Geoparque Mundial, y afortunadamente nuestro país, al parecer, va a tener el primero. Se trata de Viñales, paisaje único en el mundo. A Viñales están dedicadas nuestras imágenes del día. Así terminamos nuestra mesa redonda. A usted muchas gracias y bueno, nos vemos en una próxima mesa redonda.